visitas, está Alejandro, Yaleiro, Florencia, toda la gente de fuera, Marcela ya la conocemos. Víctor Cohen está preocupado de si venía o no, pero según Zanotti, cristianismo y judaísmo es lo mismo, así que ahí podemos sacar otra discusión. No estoy para nada preocupado. Al contrario, yo quiero aprender. Y encontró como vestigios de cristianismo en ISIS, que es judío. Sí, me encantó. Y le damos la bienvenida a Karen. Karen Myers va a ser mejor dicho, la nueva directora de MPC, de Michael Comanche College, que se está trabajando también, y Escuela de Negocios le da todo el back office. Karen tiene una maestría en economía austríaca de España, y estamos fascinados de tenerla. La han visto en algunos almuerzos, pero estamos felices, la van a estar viendo en los almuerzos en la U, y cualquier cosa. Muchas gracias, Karen. Bienvenida. Todos también en visita un día. Yo fui, me encantó. Sí, Florencia fue. Sí, yo fui. Aquí a todos los puedes invitar. Sebastián tiene tiempo, Alejandro tiene tiempo, Florencia tiene tiempo. Yo me pedí que me inviten. Entonces, gracias a todos, y como ya tenemos nuevas normas de que empezamos puntuales, Gabriel, bienvenidísimo. Nos encanta que estés aquí en la U. Yo creo que todo el mundo sabe el DIS, recibí muchos correos de no me lo pierdo. Con Gabriel Zanotti sí llevo, así es que gracias por todo. Bueno, entonces comienzo. Cuando tú quieras. Bien, bueno, muchas gracias. Yo no voy a parar porque habitualmente no hablo sentado, y no se preocupen porque la comida es la menor de mis preocupaciones, al menos en este momento. Bien, para los que no me conocen, miren que siempre pueden estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir también. Y para los que me conocen, están hartos de escucharme esta especie de chistes, si se puede decir así. Bien, que es un chiste popperiano, entre paréntesis, ¿no? Se puede estar en desacuerdo porque se puede estar en desacuerdo. Claro. Es una aponía. Bueno, bien. Como dicen en Argentina, me dejo de decir pavadas. Bien, voy a tratar de hablar del mismo tema que hablé el año pasado, sobre si se puede ser un buen cristiano integral. Bueno, es un título, es una nueva manera de plantear el tema de cristianismo y liberalismo, así, en general, con todas las aclaraciones que hay que hacer. Con razón estaba notando algo claro, porque mi conferencia yo la anoté en un cuaderno y estaba mirando la segunda página y yo ya decía, no, por acá no debo comenzar, mejor miro lo que debo mirar. Bien, muy bien. Bien, primero voy a comenzar haciendo algunas aclaraciones, una especie de selección, falible por supuesto, de qué significa ser cristiano. Una primera serie de falibles aclaraciones al respecto, para luego hacer la comparación respectiva. Bueno, espero que todos les caiga bien la comida con lo que voy a comenzar a decir. Antes de que empieces, sí. ¿Por qué el tema? Yo no sé si me estoy sacando después lo quieres abordar, pero solo el hecho de poder plantear esta pregunta, Sí. ¿de dónde viene? Bueno, en cierta medida es la historia de mi vida. Y después he encontrado acá en AUFM, he encontrado un nicho de mercado para desarrollarla, pero la pregunta surgió de una exigencia de autocoherencia conmigo mismo. Así de simple. Sí. Bien, entonces el primer punto es que el cristianismo implica un diálogo con la razón. Esto no se usa decir últimamente, pero ha sido así tradicionalmente casi siempre. Tal vez lo podemos debatir después, la ruptura teológica más importante entre luteranos y católicos versó sobre este punto. Al menos en la tradición judeo-cristiana católica, el cristianismo no es un salto irracional, no
salto al vacío, como a veces se ha presentado en cierto existencialismo cristiano del siglo XX, surge del diálogo que se produce entre la razón griega y el mensaje judeocristiano, ¿no? Ahí se da un encuentro de horizontes que fructificó en la escolástica, que es todo un proyecto de diálogo entre razón y fe, o sea, encontrar no razones para la fe, por supuesto, desde el punto de vista matemático, porque hay que aclarar que acá por razón no estamos entendiendo demostración racional, sino que estamos entendiendo la defensa que el cristianismo tiene de sí mismo cuando se lo acusa de absurdo. A mí siempre me gusta decir que los primeros cristianos tuvieron en su momento dos acusaciones principales. La primera de subversivos, la segunda de absurdo, ¿no? En el Imperio Romano se la acusaron de subversivos y los cristianos dijeron no, nosotros somos buenos ciudadanos, pero en el fondo la acusación era verdadera. Sí, subvertían el eje central del Imperio Romano político, que era una fusión religiosa entre el emperador y la noción de lo divino. Esa noción, que era el eje central del Imperio Romano, fue totalmente subvertido por el paradigma judeo-cristiano, porque eran primero los judíos los que inmediatamente reaccionaron contra esa imposición. Pero la segunda acusación es que esto es absurdo. Es la acusación que se encuentra, con la que se enfrenta San Pablo en el Areópago cuando le va muy mal con los griegos con los cuales dialoga. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que lo acusan de que la encarnación es algo absurdo, ¿no? Y prácticamente desde ahí nace la escolástica como un intento de decir, miren, no se podrá demostrar racionalmente, pero tampoco es absurdo. Ese tampoco es absurdo, es todo el diálogo entre razón y fe que ha dado origen incluso a lo que se llama habitualmente filosofía medieval. Bien, así que, ¿cuál es el resultado existencial de esto? Es que el cristiano no es alguien que es cristiano porque siga meramente usos y costumbres sin haberlo pensado. El cristiano ha pensado, ha decidido su fe. Y por lo tanto, este es el segundo punto, el cristiano siempre tiene que estar preparado para el diálogo. No sé cómo me irá hoy a mí con este tema, pero es coherente con tener razones para la fe, estar preparado para decirlas y por lo tanto para entrar en un diálogo con el otro, porque el cristianismo implica nuevamente un optimismo en la razón, o sea, implica la presuposición de que el otro tiene una razón igual a la del cristiano, que la razón es común entre cristianos y no cristianos y que ese es el lugar donde podemos dialogar, ¿verdad? Por supuesto, esto no sale siempre, cualquiera puede tener un mal día, ponerse nervioso y el diálogo no sale, pero en principio es algo que está ahí, es algo que debe ser porque forma parte del ser del diálogo entre razón y fe. El diálogo entre razón y fe implica estar preparado para el diálogo con cualquiera, porque implica una fe racional, como diría Karl Popper, en que la razón es lo único que une a todos los seres humanos. El tercer punto es el no juzgar. Es un punto que está en infinidad de veces en el Evangelio, pero es uno de los puntos más importantes del cristianismo y que los cristianos a lo largo de la historia se lo han tomado menos en sí. El cristiano sabe, sí, por revelación y por razón, lo que para su fe es correcto o incorrecto desde el punto de vista moral, pero no juzga la conciencia ajena. El no juzgar si no seréis juzgados es un punto fundamental del cristianismo. O sea, no hay contradicción en que uno tenga conciencia de lo que es bueno y malo y no juzgar la conciencia ajena, porque lo primero es universal y abstracto y lo segundo es particular y concreto. La vida de las demás personas no debe ser juzgada por una persona en particular, el único juez es Dios, y esto es algo que en el cristianismo es importantísimo. ¿Con los luteranos cuál era la diferencia? El diálogo entre razón y fe. Okay. Sí. Vayan anotando las preguntas, desde luego, ¿no? Valga la obvia reacción, ¿no? Yo sé que tal vez mientras uno almuerza es difícil anotar preguntas, pero bueno, más o menos. Y otra característica del cristianismo es la caridad. La parábola del buen samaritano establece el eje central así de la relación con el otro ser humano que debe tener el cristiano.
Pero, por supuesto, esta parábola del buen samaritano debe pasar siempre por la voluntad personal, ¿no? Es una aclaración que obviamente hago en este contexto y se imaginarán para dónde va la aclaración, ¿no? O sea, la caridad es incompatible con la coacción, ¿no? Pero, sin embargo, es eje central de la vida del cristiano. Por supuesto, puede haber muchas más cosas. A mí me parecieron relevantes estas 4 a efectos de la pregunta. Bueno, ¿y qué tiene que ver el cristianismo con lo que podríamos llamar la tradición liberal clásica, que por suerte en la UFM ya más o menos sabemos de qué se trata? Si yo estuviera en otro ambiente, tuviera que hacer un sinfín de aclaraciones, pero aquí ya más o menos tenemos una idea de a qué nos referimos con la tradición liberal clásica, ¿no? O sea, nos referimos por un lado a una serie de autores que vienen de la tradición de John Stuart Mill, ¿no? Donde siguen Popper, Hayek, Mises tal vez, otra serie de autores que tienen que ver tal vez con la tradición del derecho natural, donde están los escolásticos, algo de John Locke, los liberales católicos del siglo XIX, que es un tema relevante para escuchar la de hoy, los seguidores del derecho natural racionalista de los siglos XVI y XVII, como por ejemplo Rothbard, en fin, ¿no? Y todos confluyendo en la defensa de los derechos individuales y enfrentando los derechos individuales a un gobierno que, si existe, debe estar limitado, mientras que algunos incluso dicen mejor que no. Bien. Esta es la tradición liberal clásica. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? Bueno, la primera respuesta que voy a dar puede llegar a ser asombrosa y obviamente va a ser seguida por una aclaración, o de lo contrario yo terminaría en este mismo momento y todos seguiríamos almorzando tranquilamente, pero me digo que las autoridades de la Escuela de Negocios me dirían, bueno, no te invitamos para algo tan corto, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver el cristianismo con la tradición liberal clásica? Tiene una primera respuesta que es, miren, en principio nada. Bueno, no se asusten, calma. Nada, ¿por qué? Nada, porque son planos diferentes. Porque la tradición judeocristiana implica una religión, o sea, el ámbito de lo que habitualmente llamamos lo sobrenatural, y los temas de filosofía política, de gobierno, forman parte de la razón natural del ser humano, no es una religión. En principio son planos que no deberían, son planos que pueden andar paralelos, pero de ninguna manera se pueden fusionar, ¿no? O sea, mi primera respuesta, que en principio no tiene nada que ver, implica descartar todo tipo de clericalismo o integrismo, o sea, de las Sagradas Escrituras, del paradigma judeocristiano de las Sagradas Escrituras, no se desprende necesariamente ninguna forma de gobierno, ninguna conclusión política directa. Pero, indirectamente, el encuentro del paradigma judeocristiano con la razón griega produjo un efecto cultural que fue nada más ni nada menos que el surgimiento de la civilización occidental, tal que hay consecuencias indirectas y por lo tanto hay relaciones entre lo que evolutivamente Hayek llamaría la evolución del lo, ¿no? Y el cristianismo. ¿Cuáles son, por lo tanto, estas similitudes? Las similitudes que voy a tratar de decir ahora implican que cristianismo y liberalismo no se fusionan, pero sí de alguna manera pueden establecer una línea de diálogo. En la tradición liberal clásica, el pensar por sí mismo es algo fundamental. El liberal clásico tampoco sigue un uso y costumbre. Bueno, ojalá el liberalismo clásico fuera una costumbre extendida, pero obviamente no lo es. Así que el liberal clásico se tiene que acostumbrar a las razones de su propia posición. El liberal clásico también tiene un respeto fundamental por la libertad religiosa, que yo sé que va a surgir en el debate este tema, en cuanto a su similitud o no con el cristianismo. Obviamente, lo que dije antes sobre la armonía de la razón y fe y el tema del diálogo en la tradición judeocristiana conduce también a una especie de libertad religiosa vista desde la fe.
hay un punto esencial también de la tradición liberal clásica, que es el derecho a la intimidad personal. O sea, cada uno de nosotros tiene lo que a mí me gusta llamar habitualmente una casa existencial. Es como si cada uno de nosotros tuviera verdaderamente, esto no es New Age, ¿no? Verdaderamente una especie de círculo, no es el aula, no nada que ver. Significa una especie de círculo porque somos personas, tenemos inteligencia y voluntad, y por lo tanto nadie puede violar, penetrar violentamente ese círculo de intimidad que surge de nuestro libre albedrío, de las decisiones propias sobre nuestra persona y nuestra existencia, que pueden ser falibles o no, pero son propias y no se pueden violar. Este tema del derecho a la intimidad personal tiene mucho que ver con la tradición judeocristiana de no juzgar y solo Dios es juez. Incluso lo podemos desarrollar después, pero Warren sabe que he desarrollado últimamente, espero que esto no te caiga mal, un principio cristiano de no agresión. Bien. Bueno, pero por favor no te pongas. Bueno, y desde luego acá hay otra similitud y diferencia. El cristiano debe ser caritativo con sus bienes. Después, si quieren, hacemos una aclaración de qué significa sus bienes, porque no necesariamente significa algo material. ¿Está? El liberal clásico puede ser caritativo con sus bienes, o sea, no tiene una obligación religiosa al respecto. Pero la coincidencia es la voluntad, o sea, la coincidencia es la no coacción. ¿Está? Bien. El otro punto que tiene que ver con lo anterior es, como dije antes, si hay alguna consecuencia entre revelación y cristianismo. Algunos cristianos se entusiasman y opinan que el liberalismo clásico está como directamente revelado en las Sagradas Escrituras, tanto antiguo como Nuevo Testamento. Yo, perteneciente obviamente a la tradición católica, donde vemos en las Sagradas Escrituras mucho símbolo, pero no literalidad, yo soy más restrictivo con respecto a esta posición. Yo creo que las Sagradas Escrituras, como dije antes, no han revelado ningún sistema político en particular, pero indirectamente las Sagradas Escrituras forman parte de la civilización occidental. ¿Por qué? Por lo que el actual Papa, antes de ser pontífice, cuando tenía tiempo de ser teólogo, llamó la desmitificación que produce el cristianismo, la desmitificación. O sea, contrariamente a versiones ampliamente extendidas, para Ratzinger, el cristianismo es una especie de ilustración racional con respecto a las civilizaciones antiguas, las cuales sostenían una estructura mítica del pensamiento donde se fusionaba lo que luego retrospectivamente nosotros los occidentales llamamos el poder político, lo religioso y lo científico. En las civilizaciones antiguas, excepto precisamente en la judía, esas tres características estaban fusionados en un mismo paradigma. El poder político era al mismo tiempo el poder religioso, y lo que llamamos hoy sus aportes científicos no eran más que sus advisors, que eran los famosos oráculos que aconsejaban al rey Dios, ¿no? La tradición judeocristiana plantea una primera novedad. La primera novedad es: el ser humano no es Dios, y por lo tanto el poder político deja de ser fusionado con lo divino. Segundo, frente al politeísmo, frente al animismo y frente al panteísmo de civilizaciones anteriores, la tradición judío-cristiana, y en primer lugar la tradición judía, plantea que Dios es diferente al mundo, que Dios es creador del mundo y esencialmente diferente al mundo, o sea, al universo. O sea que no hay panteísmo. Y además, ya luego en la tradición judeo-cristiana, la afirmación de un solo Dios es una afirmación racional, porque tiene que ver con una noción de causalidad que termina en la noción de un solo Dios. Por lo tanto, se produce un fenómeno de desmitificación. ¿Qué quiere decir? Que estas tres características que antes eran fusionadas, la tradición judeo-cristiana las distingue. No quiere decir que las separa hostilmente, las distingue.
el poder político es una cosa, el poder religioso es otro, se pueden relacionar pero no se fusionan, y también el surgimiento de la ciencia. ¿Por qué? Porque surge el diálogo entre razón y fe, como dije antes, y ¿dónde está el estímulo a lo que hoy retrospectivamente llamamos ciencia? En que la revelación judeocristiana no es una revelación de los aspectos del mundo físico. O sea, la revelación no es un libro de ciencia, no es revelación sobre el mundo físico. Por lo tanto, el judeocristiano queda solo frente a los interrogantes del mundo físico. Dios no le revela cómo es la estructura íntima de la materia y la tiene que buscar, la tiene que investigar, la tiene que razonar, y ese es el estímulo principal a la ciencia occidental que da el paradigma judeocristiano, que antes no estaba porque se supone que todo lo que en principio sabíamos del universo formaba parte de un contenido religioso que además no se podía criticar porque era al mismo tiempo el modelo de por lo tanto, el judeocristianismo, aunque no se haya notado a lo largo del curso de los siglos, sin embargo, evolutivamente produce la diferenciación entre el poder político y el poder religioso y la emergencia de la ciencia en Occidente. Otra cuestión muy importante es la noción de ley natural y la noción de persona. O sea, la noción de ser una persona, un yo diferente al otro, que dialoga con el otro, está ya en el Antiguo Testamento, en esa parte del Génesis, cuando Dios bajaba al atardecer a hablar con los seres humanos, o sea, una relación totalmente personal, de yo a tú, entre Dios y el hombre. Esa noción de persona, por supuesto, tiene mucho que ver con el famoso tema de la encarnación, donde Jesucristo es una sola persona divina con dos naturalezas. Eso estimula totalmente la reflexión filosófica sobre lo que significa la persona, la inteligencia, la voluntad, el libre albedrío, y por lo tanto de ninguna manera es casual la emergencia evolutiva, como diría Hayek, de una ley natural que afirme una dignidad de esa persona frente a cualquier prepotencia, ¿no? Por lo tanto, la noción de ley natural con consecuencias políticas que aparece en el siglo XVI con los escolásticos españoles no es una casualidad, es una emergencia coherente del paradigma judeocristiano. Por supuesto hay que agregar que los escolásticos eran unos genios además, ¿no? Pero, digo, los del siglo XVI, no todos los escolásticos, los españoles del siglo XVI. Bueno, por lo tanto el surgimiento de la noción de la dignidad de persona y, como ya se afirma en el siglo XVI, en el lenguaje de ellos, los derechos del súbdito frente al monarca, esta es una emergencia judeocristiana. Por supuesto, forma parte de temas opinables, no revelados, cuáles son esos derechos, hasta qué punto llegan, y es algo totalmente opinable en relación a la fe, no revelado, cuáles son las estructuras políticas que mejor protegen esos derechos. O sea, no vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras ni el constitucionalismo y el federalismo norteamericano, pero sí por lo menos encontramos un estímulo a la noción de persona y los derechos, ¿no? Es acá donde yo afirmo que el principio cristiano de no agresión. O sea, tal vez para un rothbariano o un randiano que me escuchen, si yo digo que el cristiano no es dueño de sí mismo, que el dueño es Dios, posiblemente eso produzca una especie de infarto al randiano o al rothbariano, ¿no? ¿Cómo que yo no soy dueño de mí mismo? Casi. Y por eso me preocupa decirlo delante de Warren en este momento de después. Pero para tranquilidad de la salud de todos, justamente, dado que Dios es mi dueño, acá está el principio de la agresión, el otro definitivamente no es mi dueño. O sea, el fundamento de que el otro no pueda invadir mi persona es que estoy invadiendo propiedad ajena, o sea, propiedad de Dios. O sea, yo no puedo invadir la vida de cualquiera de ustedes porque me estoy metiendo con la propiedad de Dios. Entonces, solo Dios es mi dueño y por lo tanto, retrospectivamente, a nivel humano, a nivel de iguales, no a nivel de relación yo, lo divino, sino a nivel de iguales, uno no se puede invadir al otro, ¿no? O sea, el fundamento que el cristiano tiene para no invadir la vida del otro es un fundamento en la noción profunda de que solo Dios es el Señor. De ahí viene justamente el Señor. El Señor es justamente Dominus, el que domina, y el único que domina es Dios, ¿no? Miren que a muchos seres humanos les cuesta entender que no son Dios, y sobre todo en algunos países que ya conocen, ¿verdad? Bueno,
Bien, entonces, por lo tanto, no es incoherente con lo que estamos diciendo que la desaparición de la esclavitud sea también un resultado coherente del paradigma judeocristiano, aunque haya evolucionado a través de los siglos, y es un tema importantísimo porque uno de los argumentos más importantes para el fundamento de la libertad política es recordar a nuestros contemporáneos que el autoritarismo y el totalitarismo es de hecho una nueva esclavitud, y que los mismos argumentos que se sostenían en su momento en contra de la esclavitud son los argumentos que finalmente fundamentan a la libertad política. Porque el argumento que tenían los esclavistas no era que iban a maltratar a los esclavos, es que los iban a cuidar, es que los iban a proteger, es que les iban a dar, que iban a estar totalmente seguros. Es el fundamento del estado de bienestar, es el fundamento del estado protector. Y la respuesta es, sí, pero son personas. Tienen libertad, tienen derecho a decir no, tienen derecho y deber de autodeterminar su propia existencia. Y todas las ayudas que tengamos entre nosotros deben ser libres y voluntarias. Por eso los amigos, las familias, las relaciones intermedias, los clubes, las iglesias, todo voluntario. ¿Por qué? Porque es una relación de yo a tú, donde el libre albedrío tiene una función primordial. La única excepción a esto es los infantes. Pero al infante se lo educa para ser adulto, finalmente, y largarlo al ruedo de la existencia, ¿no? En términos existencialistas, hemos sido arrojados al mundo, en términos cristianos, hemos sido creados por Dios para volver a Dios de manera voluntaria. Y finalmente, la última característica que quiero colocar como similitud entre el paradigma judeocristiano y la tradición liberal clásica, que está en la última parte de la segunda encíclica del Benedicto XVI, Spesalvi, es el pensamiento no utópico. Esto es, así como Popper y Hayek permanentemente advierten que todo en la sociedad humana es una cuestión evolutiva y que los intentos de lograr una sociedad perfecta conducen a la violencia y el autoritarismo, es la gran advertencia de Karl Popper en su artículo Utopía y Violencia. Bueno, de igual manera, la conciencia del pecado original, la conciencia de la radical imperfección del ser humano, nos hace tomar conciencia de que cualquier utopía, de cualquier color que sea, es un arma de doble filo, sale el tiro por la culata, porque frente a la inevitable imperfección del ser humano, que se traduce luego a la imperfección de los sistemas sociales, la tentación siempre es alguien que se considere más perfecto que otros, que los va a gobernar, ya sea en nombre de la dialéctica hegeliana, o en nombre de Dios, o en nombre de lo que fuere, ¿no? Por lo tanto, el no al pensamiento utópico, la conciencia de la imperfección humana, es otra coincidencia importante, que, curiosamente, si ustedes ven, es una coincidencia que Popper rescata, hacia el final de su artículo Utopía y Violencia, ¿no? Cuando habla de la concepción cristiana del poder. Bien, bueno, creo que dije un sinfín de cosas, así que me parece que ahora estamos en condiciones de, o estoy en condiciones de decir moritur y te saludan. O sea, el que va a morir los saluda. Los saluda no quiere decir me voy, al revés, quiere decir acá me quedo dispuesto para ser coherente, abierto al diálogo y bueno. El próximo mártir de la iglesia. Sí, vaya a saber mártir de qué, pero bueno, en fin. Bien, bueno. ¿Comentarios? ¿Acuerdos? ¿Desacuerdos? Carla, cualquier cosa, ayúdame si. No, aquí no damos la palabra, sino que todos nos respetamos para hablar y nos estamos conscientes de quienes quieren hablar. Sí, eso pero tú te puedes sentar para que no hables tanto. Porque yo estoy preparado, sentado no hablo. Claro, sí, para hablar de adrenalina. Pues si no me acuerdo. Bueno, sí. Yo tal vez entendí el documento que mandó un poco diferente, pero primero que nada me gustó mucho el tema porque lo entendí tal vez diferente, las motivaciones que tuvo usted para hablar de esto, porque tengo muchos conocidos socialistas, tengo algunos conocidos liberales, pero por el medio en el que estábamos siempre se identificó al socialista como el bueno, el dadivoso, y ahora el verde, ¿verdad? El que está a favor del